Después de eso no podía hablar. El jefe de la policía de Stalin, Beria, y el ministro de Asuntos Exteriores, Molotov, recorrieron Berlín. Alemania estaba dividida en 4 zonas de ocupación y cada uno de los aliados poseía un sector de la capital. Los aliados habían llegado a la conclusión de que Alemania debía compensarles por los daños que había causado la guerra. Marshal Zhukov dijo: hemos luchado muy duro durante mucho tiempo. Hemos conquistado Berlín. Tenemos el derecho moral y legal de obtener todas las indemnizaciones que podamos. No sabemos lo que nos depara el futuro. La población alemana se vio obligada a ayudar a los rusos a apoderarse de los recursos industriales. Y no se trataba solo de máquinas. Miles de artesanos y científicos fueron secuestrados y trasladados a la Unión Soviética. Europa Central estaba retrocediendo a la edad de las tinieblas. Era un espacio sin ley, refugio o misericordia, un continente de nómadas. Millones de personas a las que los nazis obligaron a abandonar su hogar regresaron penosamente a sus casas. Ahora les tocaba a los alemanes hacer el papel de víctimas. Desde el Mediterráneo hasta el Báltico, los vencedores estaban modelando Europa a su propia imagen. Polonia, la ruta de los invasores en su camino hacia Rusia, obsesionaba a Stalin. La Unión Soviética se había anexionado la parte oriental de Polonia. Como compensación, los aliados movieron las fronteras del país hacia el oeste y concedieron al pueblo polaco los territorios orientales de Alemania. Los alemanes fueron expulsados. La Unión Soviética se había apropiado de la tierra natal de los polacos y ahora estos hicieron lo mismo con las granjas y casas alemanas. A finales de 1945, una joven polaca de 19 años de edad y un hombre mayor que ella de la milicia entraron en nuestra casa. La chica preguntó: ¿de quién es esta casa? Y mi madre dijo: nuestra. Hania, que así se llamaba la chica polaca, respondió: ahora es mía. A partir de ese momento fue la casa de Hania. A las 6 de la mañana llegó la milicia. Golpearon la puerta con la culata de sus armas y dijeron: ¡fuera! Aunque yo no era más que una niña, sabía lo que significaba eso. En toda Europa, unos 12 millones de alemanes fueron expulsados de países en los que habían vivido durante cientos de años. Hoy esto se conoce como limpieza étnica. En aquella época los aliados lo llamaron traslado de población y los británicos ayudaron a los alemanes a hacer las maletas. La victoria en Londres. Gran Bretaña salía feliz de 6 años de guerra, pero internamente agotada. Por el momento, el pueblo aclamaba al rey y al imperio como si nada hubiera cambiado, y no fuera a hacerlo jamás. El nuevo primer ministro del rey era Clement Attlee. Los votantes británicos se habían inclinado hacia la izquierda y Churchill se quedó fuera.
En la política exterior, el nuevo gobierno laborista se agarraba con fuerza a la alianza norteamericana. Ernest Bevin, el nuevo secretario de Asuntos Exteriores, era un veterano sindicalista que desconfiaba de los comunistas. Había respaldado la decisión de Churchill de intervenir en la guerra civil griega. Estaban en juego los intereses británicos en este país, puesto que el conflicto suponía una amenaza para la ruta por la que se transportaba el crudo desde Oriente Medio hasta Gran Bretaña, a través del Mediterráneo. El movimiento de resistencia más fuerte, el de los comunistas, trataba de hacerse con el poder. Pero ellos no sabían que Stalin le había dicho a Churchill que no tenía ningún interés en que Grecia fuera comunista. El ejército británico intervino. La guerra civil fue larga y cruel. Pero Stalin cumplió su palabra y abandonó a la Grecia comunista a su suerte. Para entonces, la Unión Soviética ya dominaba a todas las naciones que lindaban con su frontera occidental. Al principio Stalin no impuso un sistema soviético a su nuevo imperio. En su lugar creó gobiernos de coalición prosoviéticos. Pero los comunistas se aseguraron de que la policía y la seguridad estuvieran en sus manos. La conferencia de Yalta proporcionó a Rusia el control sobre Europa Central. Sabíamos muy bien lo que los rusos entendían por democracia y todo eso, pero entonces éramos aliados que luchaban juntos en una guerra. No podíamos decirle a Stalin simplemente, ahora vamos a poner por escrito nuestra interpretación del término democracia occidental y tú tienes que firmarla y decir que es también tu interpretación. No podíamos hacer eso. Comenzamos a recibir cables de los representantes americanos en lo que más tarde llamaríamos los países satélites, sobre el comportamiento que las tropas soviéticas adoptaban con el pueblo de Polonia, Bulgaria, Rumanía, Yugoslavia y el resto de países. Se avecinaban problemas. Entonces, uno de los miembros más destacados del Partido Campesino de Bulgaria fue secuestrado. Simplemente desapareció. Y lo mismo les ocurrió a otras figuras que no podían tomar parte en los nuevos regímenes de las democracias populares. En Berlín, donde los aliados supervisaban conjuntamente la vida de la ciudad, los comunistas se mostraban más cautelosos. La idea era empezar cooperando y de forma gradual crear el partido. El partido mejor organizado, más militante y más activo. Y así ir aumentando la influencia sobre el resto de los partidos para terminar tomando el control de la situación. Pero de forma gradual, no de una sola vez. Debíamos prepararnos para formar un cuerpo de policía. Los hombres que se encargarían del personal y de su educación. Estábamos estupefactos, pues solo éramos 3 o 4 camaradas. El resto eran socialdemócratas, demócratas burgueses, etc. Entonces uno de nosotros dijo, tenemos que parecer democráticos, pero en el fondo todo debe estar en nuestras manos. Muchos alemanes comprendieron perfectamente que el marrón, color de los nazis, se transformaría en rojo de la noche a la mañana. Después de todo, en algunos aspectos, los métodos que utilizaban para obligar a la gente a actuar contra su voluntad eran los mismos o muy similares. Para mí la única referencia fue siempre la Unión Soviética bajo el control de Stalin, y en comparación con esta Unión Soviética en manos de Stalin desde 1935 hasta 1945, los años comprendidos entre el 45 y el 46 o 47 en Alemania fueron maravillosos. Había mucho menos terror